Bueno, estamos ahora ya, vamos a hablar de la parte económica. Han pasado meses sin darnos cuenta de toda esta pandemia y mucho se ha invertido, ¿no? Desde el Estado, por supuesto. Y vamos a hablar de ello con Melvin Escudero. Muy buenos días, Melvin. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, precisamente queríamos que nos contaras y habláramos de las cifras de lo invertido hasta ahora para paliar la pandemia en los diferentes sectores, no solamente salud, entonces poder hacer una evaluación de eso. Hay que considerar que el gobierno peruano, desde el inicio de la pandemia, ahí en marzo, abril, hizo una serie de anuncios que nos posicionaron incluso internacionalmente como uno de los países que más recursos estaba destinando a la lucha contra la pandemia. Se hablaba de un 12% del PBI en total, ¿no? Es decir, considerando no solamente la parte fiscal, que es, digamos, la inversión desde el Ministerio de Economía a través de los presupuestos del gobierno nacional, regiones, municipios, sino también toda la parte de lo que es la política monetaria. Entonces hay que dividir en dos partes lo que se ha invertido, ¿no? En la parte de la política monetaria son, digamos, básicamente el apoyo que se ha hecho a través de los programas de Reactiva. Reactiva 1, Reactiva 2, que en total suman un monto total de 60.000 millones de soles. Sin embargo, sabemos que el Banco Central, a través de los bancos comerciales y también a través de operaciones de repo que ha realizado con las AFPs, ha venido inyectando liquidez en la economía. Los montos estimados, digamos, podrían estar en el orden de otros 20.000 a 30.000 millones de soles. Esto, digamos, es una inyección nunca antes vista en la historia. No es propiamente gasto, pero facilita enormemente el crédito y el financiamiento con el objeto de evitar la ruptura de cadena de pagos. Ahora, enfocándonos en lo que es el gobierno, el MEF ha publicado recientemente en su portal de transparencia un nuevo concepto que se llama gastos por el COVID. De acuerdo a este portal de transparencia, hay poco más de 20.000 millones de soles que se han destinado para apoyar la lucha contra la pandemia y el nivel de ejecución está en el orden del 47% de ejecución, siendo los sectores salud, transporte y educación donde más se ha destinado en la capacidad de gasto y siendo el gobierno central, los ministerios, los que menos han ejecutado. En el caso de municipios y gobiernos regionales se observa una ejecución por encima incluso del 60%, pero en el caso del gobierno hay algunos ministerios que están ejecutando por debajo del 20%, como educación, transporte. Ahora, Melvin, en la línea de lo que acabas de mencionar, tan importante como asignar millones o miles de millones de soles a la recuperación, es poder invertirlos, o sea, hacerlo de manera efectiva, rápida y obviamente con transparencia. Se ha mencionado del dinero destinado, por ejemplo, a transportes y comunicaciones y a educación. Solo en ambos, digamos, espacios se está invirtiendo más de 1.300 millones de soles. Pero hace muy poco hubo la promesa de comprar unas tablets en el Ministerio de Educación. Se habló de junio, se habló de agosto, la primera compra fracasó, ahora hay una segunda compra, llegarán las tablets en algún momento, pero nos sirve como ejemplo para ver lo mal que le cuesta al Estado aún ejecutar ese dinero. ¿En qué sectores crees tú que debería ponerse mayor énfasis para reactivar el país cuanto antes? Lamentablemente la estructura normativa, legal y de ejecución del gobierno es del siglo pasado, yo pensaría incluso del siglo XIX, ¿no? Pues es sorprendente que en esta época donde uno puede hacer subastas en línea en nanosegundos, incluso ya con acceso en 2 días, ¿no? Estemos pensando pues de que unos procesos para comprar unas tablets demoren 9 meses, ¿no? O 6 meses o 5 meses. O sea, es inaceptable ese tipo de ineficiencias y yo creo que el gobierno ya se ha dado cuenta, está buscando solucionar esto. Es un monstruo enorme el Estado y obviamente actúa con mucha lentitud. La pandemia va pues a una velocidad y un ritmo a tal nivel que nos ha puesto ahora en el infame lugar de ser el primer país en el mundo con mortalidad, ¿no? O sea, por habitante, digamos, cada 100.000 habitantes del Perú es el número 1 del mundo. Eso es inaceptable, ¿no? Especialmente por todo el sacrificio que se ha realizado con el tema de los cierres de la economía al inicio del periodo. Deberíamos estar, pues, entre los menos contagiados, pero nuestra población también, por el tema de la informalidad, por la necesidad de sobrevivir,
se ha arriesgado y las consecuencias las estamos pagando todos. En este contexto urge una reestructuración administrativa, urge un nuevo mecanismo. Por ejemplo, el tema de las tablets o el tema incluso en los hospitales, ¿no? La velocidad con la que se está ejecutando todo lo que es, por ejemplo, implementación de hospitales temporales. Tenemos en el norte del país hospitales temporales que se han implementado, pero no tienen las UCIs o no tienen los implementos, los equipamientos. Entonces, claramente muestra esta situación que es inaceptable, una ineficiencia que tiene que ser corregida inmediatamente. Si no lo puede hacer el Estado, que se asigne al sector privado. Claro. Ahora, Melvin, justamente acá tengo todas las cifras de los estudios del mundo. Por ejemplo, acá tengo en la Universidad de Columbia. Y claro, Perú es el que más ha gastado en América Latina. Perú, Brasil, Paraguay, en fin, ahí están todos los números en cifras. Pero lo que dicen también esos estudiosos es que no interesa la cantidad de dinero, sino la efectividad, el paquete. Y si bien has mencionado toda esta tara que tenemos a la hora de hacer compras, Melvin, hay un factor importantísimo y es la corrupción. De buena fuente tengo gente que ha querido donar, que ha querido poner plantas de oxígeno y simplemente a muchos hospitales no les interesa. ¿Por qué no les interesa? Porque están amarrados con los proveedores del oxígeno, porque así mismo pasa con todas las máquinas. Por eso vamos a un hospital, no hay la máquina porque está malograda, entonces el médico te dice, cruza al frente, que ahí vas a pagar tu plata y ahí te van a atender. Entonces, toda esa combinación de falta de eficiencia más corrupción es el resultado que estamos teniendo el día de hoy. Lamentablemente esa es una realidad de la cual no nos podemos escapar y cuya solución es estructural, no se va a poder solucionar de un momento para otro, ¿no? Es en estas situaciones donde hay que pensar en lo que se denominan soluciones ad hoc, ¿no? Así como que uno está en una guerra, ¿no? Y puede tener fuerzas especiales a efectos de obtener ventaja, digamos una guerra física, esta es una guerra sanitaria, una guerra de salud, uno también debe tener equipos especiales que ejecuten el gasto, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, no es necesario seguir pues el engorroso proceso de contrataciones del Estado. Con las facultades que tiene el gobierno, se pueden crear una serie de procedimientos especiales que saquen estos procesos tan largos, tan complicados de la ejecución pública, a procesos más acelerados, que estén pues supervisados con Contraloría, con todo, de que guarden todas las garantías y que se pueda ejecutar de manera rápida, ¿no? La vida de los peruanos no tiene precio, por eso se está gastando y se está invirtiendo. Nuevamente, creo que el gobierno en general está en la dirección correcta, pero en la ejecución es donde están todos los problemas. Pensemos en soluciones innovadoras, alternativas, pero no nos demos el lujo de seguir con la inercia, de seguir trabajando con un esquema que es muy complicado y, como tú mencionas, hay pues indicios de corrupción por todos lados, ¿no? Desde esa perspectiva, nuevamente tenemos que insistir que la mejor manera de hacer las cosas es con transparencia, pero sobre todo, como peruanos, pongámonos la camiseta. O sea, en este momento que la gente se está muriendo, no seamos insensibles, no pensemos solo en la utilidad o el beneficio propio, pensemos también en nuestro país y pongámosle esfuerzo, pongamos el hombro, porque cada trabajador público puede hacer la diferencia. No solamente es un tema de norma, tema de actitud. Muy bien, Melvin, muchas gracias. Importante lo que dices, tenemos que pensar en soluciones innovadoras, salirnos de la caja porque tal como están las cosas no funciona. Ojalá te escuchen en el gobierno. Muchas gracias, estaremos comentando más de la economía y también de nuestros bolsillos en una próxima oportunidad que será en breve. Muy bien, son las 7:53, vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos...